Bueno. Qué gusto saludarlos en esta noche. Es nuestro cuarto estudio ya. Hoy continuamos con este estudio maravilloso de 49 lecciones, creciendo en Cristo. Ahí aprovecho para saludar a mi hermana Carmita, al hermano Flavio. Aprovecho para saludar también ahí con un gusto verlo, saber que se está recuperando, mejorando su salud. Mi hermana María Virginia también, un gusto saludarla. Hermano Javier Álvarez, ahí los podemos ver. Hermana Leti, hermana Luzmila, hermana Beba también está en esta noche junto a nosotros. Hermana Normita, hermana Elsa, hermana Pamela, hermana Paola, hermano Luis Guanucci, un gusto saludarlos también. Hermana Brittany, Estefanía y Vinicio, ahí están Estefanía y Vinicio. Alex Plasencia, un gusto saludarte, amigo, allá por El Cañar. Humberto Quesada, hermano Humberto, buenas noches. Mi hermana Cristina, mi amiga Cristina Landi, un gusto saludarla. Hermana Janet, hermana Ena, hermana Lucía. Qué lindo, hermanos, podernos reunir cada noche para estudiar la palabra de Dios. Vamos en esta noche a empezar. Voy a hacer una oración y luego estaremos presentando a nuestro, no invitado, a nuestro amigo y hermano que va a ayudarnos en esta noche, porque aquí estamos todos en familia. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por este día que nos has regalado. Gracias por tus bendiciones. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque tú nos has sostenido en este día. Ahora estamos aquí reuniéndonos por este medio virtual para estudiar tu palabra. Cada uno en su hogar, cada uno con su santa Biblia en la mano, Señor, para así escuchar lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tus misericordias. Señor, en este momento vamos a abrir tu palabra. Pedimos que nos dé sabiduría, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a entenderla, pero mucho más, Señor, a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos queridos, durante estos días hay cada noche alguien que nos está ayudando. Déjenme decirles que nos están ayudando maestros de nuestra escuela sabática, ¿sí? Líderes de nuestra escuela sabática. Así que en este momento quiero presentar al moderador, ¿sí? Moderador y también el presentador de esta noche, porque él nos va a dirigir en el estudio. Es nuestro hermano Miguel Pintado. Hermano Miguelito, buenas noches, que el Señor le bendiga. El tiempo es suyo y empezamos con nuestro estudio. Muy buenas noches, pastor. Muy buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos. Estamos con alegría y gozo de saber que entramos a la presencia del Señor. Queremos poner nuestro corazón en sus manos y pedirle al Señor que haga la obra en nosotros. El día de hoy, gracias a Dios por permitirme hacer este estudio de esta noche. Mis hermanos, una vez más, les doy la bienvenida a todos ustedes. Es una alegría poder nuevamente entrar a esta programación. Y el día de hoy vamos a estudiar un tema que titula ¿Cómo permanecer en Cristo? Vamos a hacer una oración. Y para hacer la oración quiero ir a la palabra de Dios. En el libro de San Juan 15, versículo 5, la palabra de Dios dice: yo soy la vid, vosotros
vosotros los pámpanos, el que permanece fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es una magnífica, una maravillosa promesa. El permanecer en Cristo es una experiencia especial y excelente. Y vamos a iniciar justamente viendo parte de lo que sucedió en el cielo y luego en la tierra. Vamos a orar. Señor, le pedimos, Señor, la presencia del Santo Espíritu en este lugar y sobre todos nuestros hermanos que están reunidos con el propósito de escuchar su voz, con el propósito, Señor, de conocerlo cada día más, porque nuestro gozo es entrar en su presencia y estar dispuestos, Señor, a recibir esa bendición que usted quiere darnos. Porque sabemos, Señor, que sin usted nada somos ni nada seremos. Abra nuestro entendimiento para el momento que vamos a su palabra, Señor. Podamos escuchar su voz. Podamos recibir esa bendición que usted tiene para darnos. Y al mismo tiempo le pedimos sabiduría, Padre, para que cuando lo comprendamos, la podamos poner en práctica. Gracias, Señor. Favores que le pedimos y le suplicamos. En el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Les decía en antes que permanecer en Cristo es una experiencia especial y muy maravillosa. Vamos a ver que en el gran conflicto entre Cristo y Satanás iniciado en el cielo, luego después se traslada a la tierra. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis 12, del 3 al 9. Vamos a ver dos partes en esta parte del Evangelio. Hay dos partes, que la primera parte se refiere a lo que sucedió en el cielo y la segunda parte que vamos a enfocarnos más lo que pasa aquí en la tierra. Le ruego a cualquier hermano que me pudiera ayudar, dar lectura a Apocalipsis 12, del 3 al 9. Ya. Yo. 12:9. Sí, mi hermano. Lee. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muchas gracias, mi hermano. Decía Apocalipsis 12, del 3 al 9. No únicamente el 9. Vamos a leer del 3 al 9. ¿Sí? Desde el versículo 3 al versículo 9 de Apocalipsis 12. Sí. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sustenten por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera del gran dragón,
la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien. Aquí podemos ver algo que sucedió en el cielo. Es decir, allí se da la gran batalla y prácticamente nos habla y estando, también dice, apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. ¿A qué esto se refiere, mis hermanos? ¿A 7 iglesias? A los siete naciones ¿A las 7 naciones? poderosas. Prácticamente aquí asoma Satanás. ¿Sí? Y toda esta, cómo se presenta como el dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esta fue una batalla terrible en el cielo. Y aquí vemos que esta batalla que inició en el cielo, luego nos indica de que de la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué parte de ese maravilloso escena que nos presenta el libro de Apocalipsis? ¿A qué se refiere sobre todo? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado por Dios para su trono. Hermano, perdón, buenas noches. A mí me parece que la mujer es el pueblo de Israel, que de ahí va a nacer el Señor Jesucristo, de ese pueblo. Exacto, exacto fue, y del pueblo de Israel iba a nacer un hijo varón. Y el enemigo estaba dispuesto para empezar a atacar. Es decir, la batalla y el gran conflicto entre Cristo y Satanás se inicia en el cielo. ¿Sí? Y después, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Prácticamente aquí también nos damos cuenta que aquí comienza esa gran batalla. Se revela el espíritu del mal y empieza a hacer guerra en el cielo. Ustedes saben que esto es algo que sucedió y que posteriormente ellos, al no prevalecer su maldad en el cielo, fueron arrojados a la tierra. ¿Sí? Y fue lanzado, dice, fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ante esta situación que comienza en el cielo, prácticamente el dragón es arrojado con una tercera parte de los ángeles del cielo y vienen a la tierra. ¿Sí? Y dice, en su guerra contra la ley de Dios y su gobierno, Satanás disfraza su verdadera identidad y promueve mentiras acerca del santo y amoroso carácter de Dios. Y vamos a ver qué sucedió ahora ya con Satanás en la tierra. Veamos qué sucedió, y esto nos narra en Génesis
3 del 1 al 6. Vamos a Génesis 3. Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente Sí. era astuta, más que todos los animales del Y campo primero la que- serpiente era... voy. Dice la palabra del Señor, pero primero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis con él, ni tocaréis para que no moriráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabes Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciaba para alcanzar la sabiduría. Y tomó lo de su fruto y comió, y dio también a su marido, al cual comió así como ella. Muy bien. Aquí nos vemos entonces cómo la batalla que inicia en el cielo viene a la tierra. La serpiente, hermana. Uy, Dios, qué bestia. Dios hizo la creación, hizo un paraíso en donde quería allí establecer un mundo muy especial. Es por eso que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Pero el enemigo, que fue derrotado del cielo, baja a la tierra y ahora empieza a atacar. Y viene y le engaña a Eva, después de que Dios le dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal. Eva cogió y desobedeció. Pero la gran culpa no tenía Eva, sino especialmente a Adán, porque él escuchó la orden de Dios. Eva se dejó tentar y ella prácticamente, llevada por la tentación, tomó y desobedeció a Dios. Ahora, ¿qué pasó? Regresa donde Adán, va donde Adán, y Adán prefirió obedecer a la mujer antes que a Dios, porque él también recibió la orden. Entonces, allí entró prácticamente el pecado, y allí comienza el gran conflicto aquí en la tierra. La única manera de vencer las tentaciones del enemigo de Dios es a través de la fe en Cristo, que resulta en fiel obediencia a su ley y a su palabra. Como vieron, la desobediencia a Dios permitió que el pecado entrara en la tierra. ¿Sí? Y el enemigo no se quedó tranquilo. El enemigo empezó a atacar y vino el pecado sobre la tierra. Nuestros primeros padres fueron arrojados del paraíso. Y hermanos, ahora es tiempo de que nosotros pongamos fe en Cristo, que resulta en la fiel obediencia a su ley y a su palabra. Si nosotros no ponemos atención al llamado de la palabra de Dios, caeremos en tentación en todo momento. Pero Dios es grande y maravilloso. Nos ha dado su palabra para que nosotros nos alimentemos de ella. Y veamos qué nos dice Apocalipsis 12:7.
¿Doy lectura? 12, 7. ¿Le doy Lea lectura? nomás, hermano. Ya. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Sí, hermana, le rogaría ahora, por favor, me diera lectura al 12, capítulo, versículo 17. Ya. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, mis hermanos. Aquí vemos que prácticamente nos indica la palabra de Dios que el gran dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Qué dicen nuestros hermanos? ¿A qué mujer se refiere? Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. De la iglesia. Mis hermanos, aquí se refiere, exacto, mi hermana, aquí se refiere a la iglesia de Dios, al pueblo De Dios. de Dios. Y dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son la descendencia de esta mujer? Lo dice la palabra de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está este grupo de personas que llegó al conocimiento de un Dios, que aceptamos a nuestro Señor como nuestro Salvador. Y ahora el enemigo viene y hace guerra contra el remanente, contra este pueblo, un pueblo especial que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Veamos qué nos dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hemos conocido a Cristo. Sabemos que Cristo vino para darnos redención, para darnos esa salvación. Y nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. En el libro El Servicio Cristiano, en la página 312, encontramos un maravilloso mensaje que nos da nuestra hermana Elena de White en Joya de los Testimonios 3, en la página 250. Y dice lo siguiente: cuando pongamos nuestro corazón en unidad con Cristo y nuestra vida en armonía con su obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés descenderá sobre nosotros. Ya no estamos solos, porque Cristo, cuando subió, Él prometió enviar al Consolador para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos, mi hermana. Sabemos que somos sus hijos. Sabemos que estamos en obediencia a sus preceptos, mandatos y ordenanzas. Pero no podemos hacerlo solo. Tenemos que buscar a Cristo, permanecer en Él. ¿Qué nos dice el Salmo 119:1? Por favor. Salmo 119:1.
Bienaventurados los perfectos de camino, los Y que también, andan en la ley de Jehová. y también el 11. En mi corazón he guardado los dichos para no pecar contra ti. Qué maravilloso. Qué maravilloso cómo la palabra de Dios nos anima. Y dice en el 119:1, bienaventurados los perfectos de camino. Ustedes conocen muy bien qué en sí esta palabra bienaventurado, dichoso, feliz, gozoso. Es decir, esto es una palabra que nos llena de gozo y alegría. ¿Por qué? Porque dice los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Andar en la ley de Jehová es hacerla y andar en obediencia a lo que Dios nos manda en su palabra. Y el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mis hermanos, si es que nosotros tenemos esa alegría y ese gozo de saber que tenemos la oportunidad de estar en una comunión constante con nuestro Señor, vamos a tener esa alegría de no poder caer en tentación, porque nuestro Señor estará en control de nuestras vidas. Y si nosotros nos sometemos a su voluntad, Él dirigirá nuestros caminos. En el libro El Camino a Cristo dice lo siguiente, mis hermanos. En la página 68. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Ya han confiado en Cristo para el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. El día de ayer se hablaba acerca del egoísmo, el yo. Tenemos que dejar nuestro egoísmo. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor quiere que tengamos a Él como primero en todo. Mas tales esfuerzos, dice, se desvanecerán. Jesús dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. El permanecer en Cristo es estar unido a Cristo. Qué maravilloso que nosotros hemos conocido a un Dios grande y misericordioso, que a pesar de nuestras debilidades, Él está dirigiéndonos. Jesús, al ser tentado, miren esta parte, lo que pasó, y ustedes conocen lo que pasó con Cristo cuando vino y fue perseguido desde muy niño. Jesús, al ser tentado por Satanás en el desierto, usó una vez tras otra la palabra de Dios para vencerlo. Veamos qué nos dice Mateo 4:4. Si algún hermano nos ayuda, Mateo 4:4.
La palabra del Señor nos dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo fue la defensa de Cristo ante la tentación de Satanás? Con un escrito está. Nosotros tenemos que tener esa comunión constante con la palabra de Dios. Vamos a través del meditar en su palabra, escuchar la voz de Dios. Y sentirnos gozosos, porque el Señor nos mostrará qué camino tenemos que seguir. Y el enemigo no podrá contra nosotros. El ejemplo de Cristo es algo que tenemos que tener en nuestra mente. El escrito está. Para vencer con Cristo el gran conflicto, debemos al despertar alimentarnos de la palabra de Dios. Vamos a ver qué pasó con el profeta Ezequiel, y esto nos narra en Ezequiel 3, del 1 al 3. Si algún hermano nos ayuda con Ezequiel 3, del 1 al 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Muy bien. Aquí vemos lo que Dios hizo con Ezequiel. Dios le llamó, le hizo ver en visión y le dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. ¿Qué hizo Ezequiel? ¿Comió el rollo? ¿Se despedazó ese pedazo, hizo pedazo y se comió ese rollo? Hermanos, allí estaba escrito las grandes verdades de Dios. Esta es una figura. El comer el rollo es comer la palabra de Dios. Y abrí, dice, en mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y dice Ezequiel, yo los comí y fue en mi boca dulce como la miel. En ese entonces, pues, la escritura venía en rollos, en pergaminos. Ahora tenemos la santa palabra de Dios, la cual tenemos que alimentarnos diariamente. Y esto va a ser una alegría y un gozo. Para muchos puede ser una angustia y una desesperación. Aquí el Señor nos hace un llamado para que nosotros nos alimentemos espiritualmente. Alimenta tu vientre, le dice, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Qué maravilloso poder encontrar la palabra de Dios diariamente. Así como nos alimentamos físicamente, nuestro cuerpo también necesita un alimento espiritual que nos va a llenar de gozo, de alegría, que nos va a dar fuerza para salir a luchar y sobre todo saber que estamos con la protección de nuestro gran Dios en todo momento. Veamos qué nos dice Isaías 5:4. Isaías 54.
Isaías 54. La palabra de Dios dice, el Señor Dios me enseñó lo que tengo que decir, así que sé decir para darle ánimo al débil. Cada mañana Él me despierta, afina mi oído para escuchar como los que estudian. Qué maravilloso. Esto es algo maravilloso que la palabra de Dios, a través del profeta Isaías, nos enseña. Que nosotros tenemos que después que nos alimentamos por la palabra de Dios, vamos a tener que hacer nuestra obra, hablar su palabra, llevar palabras de consuelo y esperanza, porque hay mucha gente que está en aflicción. Hay mucha gente que necesita. Dice también, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Qué maravilloso. Muy de mañanita poder escuchar la voz de Dios y poder empezar con tan tremenda bendición, fortalecidos y dispuestos a cumplir y hacer su santa y divina voluntad. El Señor nos ha dado un ministerio, proclamar el mensaje y las buenas nuevas de salvación. Una buena sugerencia es leer por lo menos un capítulo diariamente de acuerdo con el proyecto Reavivados por su palabra. Hermanos, nosotros tenemos esta alegría de tener en nuestro medio estos mensajes que nos llegan diariamente, muy de mañana, al despertar. Personalmente yo me siento muy alegre porque abro y encuentro este mensaje que nos llega a través de nuestro pastor Ángel Marcillo todos los días. Vemos que él desde las 3 de la mañana está preocupado en darle el alimento a su pueblo como ministro del Señor. Y tenemos que alimentarnos de su palabra. El Señor dijo que los ministros son llamas de fuego. A través de esas llamas de fuego, el Señor envía su palabra y somos alimentados diariamente. Y a pesar de eso, aquí dice, el programa Reavivados por su palabra, que está disponible, y aquí nos da la página donde nosotros podemos encontrar. Pero ya les digo, tenemos esta bendición muy de mañana. Buscar y vamos a encontrar este programa explicado de una forma maravillosa por el ministro que hoy está con nosotros. Y le damos gracias a Dios por ello, porque esto nos anima a levantarnos con fortaleza y a ponernos en oración con el Señor, a ponernos en contacto con el Señor, porque el Señor quiere que nosotros nos alimentemos y nos gocemos en su palabra. Es vital entender las enseñanzas de la Biblia como un todo, porque el enemigo las conoce y trata de tergiversarlas a través de personas inestables e ignorantes. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros no conocemos, si nosotros no tenemos este alimento espiritual, fácilmente podemos caer en tentación. Y como dice aquí, hay personas que tergiversan a través de personas inestables e ignorantes. Sí, mi hermano. Veamos qué nos dice, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:16.
Segunda de Pedro 3:16. La palabra del Señor nos dice, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí, hermana, nos hace un llamado porque hay personas, el apóstol Pedro nos hace un llamado. En esto, me pudiera leer nuevamente, hermano, en segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Hermana, nosotros ¿cómo podemos saber que lo que una persona nos habla es verdad? Tenemos que estar atentos y no creer todo lo que dicen muchas personas hablando en el nombre de Dios. Tergiversan. Porque para nosotros muchas veces hay algunas partes que no podemos comprender. Pero la misma Biblia nos explica. La misma Biblia nos da a entender su palabra. Y cuando nosotros estamos en comunicación constante con la palabra de Dios, muy difícil que nos puedan engañar. Porque la palabra de Dios es verdad. Si nosotros conocemos, podemos estar muy atentos. Porque el enemigo, aprovechándose de personas que creen tener mucho conocimiento, tergiversan la verdad. Es por eso que Cristo no fue tentado. Y es por eso que cuando él entró en tentación, se defendió con un escrito está. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Conocer la palabra de Dios, llenarnos de esa palabra y pedirle al Señor que nos ayude para poder ser guiados en todo momento por su palabra. De allí la importancia de estar en permanencia con Cristo en todo momento. En otras palabras, no debemos simplemente leer la Biblia sin estudiarla. Dios no dejó a su iglesia sin el don de profecía en el tiempo del fin. Veamos qué nos dice Apocalipsis 12:17. La palabra de Dios nos dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios. El dragón se iba contra la mujer, que es la iglesia, el dragón, el diablo. Mis hermanos, Dios nos ha dejado su palabra para estar preparadas. Aunque Elena de White haya sido divinamente inspirada, los adventistas no colocan sus escritos en pie de igualdad y autoridad con la Biblia, pues la Biblia, solo la Biblia, al ser nuestro credo, debemos obedecer la palabra de Dios como la norma suprema.
La función de los escritos del Espíritu de Profecía es impresionar vívidamente el corazón, en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas, y despertar e impresionar su mente con ellas, con el fin de que todos queden sin excusas. A través de la mensajera del Señor nos va a dar una amplitud de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es única. Es única. Y le damos gracias al Señor, porque a través de estos hombres inspirados nos dan una mejor comprensión de la palabra. Tenemos en nuestra congregación, dice, el estudio de la elección de la escuela sabática nos une a los adventistas alrededor del mundo en el estudio de preciosos temas bíblicos. Cada trimestre se estudia un nuevo tema. El estudio debe ser diario y el sábado revisado. Le damos gracias a Dios por esto. Porque tenemos la oportunidad de tener el material suficiente para poder instruirnos día a día en la palabra de Dios. La escuela sabática no funciona únicamente en los templos. La escuela sabática es una escuela que el Señor ha puesto para el conocimiento de su verdad en nuestros hogares. También aquí nos está haciendo conocer que el estudio debe ser diario. Y dice, y el sábado revisado en la unidad de acción de la iglesia. Tenemos la oportunidad maravillosa de poder tener un consejo de maestros previo a la reunión con nuestros alumnos. Unificamos los medios, cómo vamos a presentar la palabra que el Señor nos envía a través de escuela sabática. Luego del consejo de maestros, los maestros vamos ya conocedores y a una forma unánimes a dar las mismas enseñanzas. De tal forma que la escuela sabática no va a cambiar, porque el consenso de maestros se ha juntado, se ha reunido y ha sacado un consenso de lo que se presenta en la escuela sabática en los cultos de los días sábados. En este tiempo estamos haciendo en forma virtual. En otras épocas pasadas, semanalmente, durante la programación del culto, había un tiempo suficiente en donde se reunía con todos los alumnos y se les enseñaba, compartíamos la palabra de Dios y muchas veces aprendíamos de nuestros hermanos que también están diariamente instruyéndose con la palabra de Dios. Sigue diciendo, el estudio debe ser diario. Y vuelvo a repetirles, el sábado revisado en la unidad de acción de la iglesia. En las próximas páginas, para las personas que no tienen este material, nos está dando a conocer que en las próximas páginas encontraremos la orientación sobre cómo hacer la suscripción a la lección de la escuela sabática para nosotros, cada uno de nosotros y para toda nuestra familia. Porque vamos a encontrar material para niños, material para jóvenes, material para adultos, material para mujeres. Nos está recomendando, escribe el horario en que estaremos en comunión con Dios a través del estudio de la Biblia, el espíritu de profecía y la lección de escuela sabática. Aquí tenemos nosotros que hacer un plan diario en nuestra vida.
Tenemos que planificar, como planificamos nuestros trabajos. Asimismo, nuestra vida espiritual tiene que venir dentro de un plan. ¿Sí? Y tenemos material suficiente para esto. Vamos a ver, mis hermanos, ahora, en base a lo que hemos visto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y vamos a ver lo que nos recomienda la Santa Palabra de Dios. Primero, tenemos que tener regularidad. Vamos a ver en Hechos 17:11 qué nos dice. Hechos 17:11. Si alguien me ayuda con Hechos 17:11, por favor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mientras Pablo y Silas en Berea predicaban la palabra de Dios, esta gente que escuchaba la palabra en Tesalónica dice, pues recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nosotros tenemos que tener esta regularidad, escuchar la palabra de Dios y analizarla, escudriñarlo, tenemos que estudiarlo. Hay muchos pasajes que nosotros muchas veces no entendemos. Algunas palabras que a veces vienen en los versículos. Le decía ayer a una hermana, al estudiar la palabra de Dios, tenemos que estudiar con un diccionario bíblico, de ser posible adventista. Porque no podemos pasar de un pasaje a otro sin antes no comprender en una forma total lo que ese versículo quiere decirnos. Por eso la recomendación es, ¿sí? La segunda recomendación, haz de tu momento de comunión un periodo de calma. Salmos 46:10. Si algún hermano me ayuda con Salmo 46:10. La palabra nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Qué maravilloso, mis hermanos, cuando nosotros estamos con la palabra de Dios en nuestras manos. Estamos meditando en ella. Estamos leyendo la palabra de Dios. Estamos escuchando la voz de Dios. Porque el Señor nos habla. Y dice, seré exaltado entre las naciones. Este periodo de estar en comunión y de permanecer en Cristo nos va a dar gozo y alegría. La fundación que nos hace la palabra de Dios. Orar antes pidiendo la sabiduría del cielo para comprender la palabra. Santiago 1:5.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué maravilloso. Nosotros tenemos que ponernos en comunicación con el Señor. Esa permanencia de estar con Cristo, el Señor nos va a dar esa sabiduría que nosotros no lo tenemos. Pero como dice aquí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. ¿Somos nosotros completamente sabios? No, mis hermanos. La sabiduría solo nos da Dios. Y dice al cual da a todos abundantemente. Queremos tener esa sabiduría abundante que el Señor tiene para darnos. Clamemos al Señor en oración. Y el Señor nos dará de una forma abundante, sin reproche, y está dispuesto a estar con nosotros. Esa sabiduría que el Señor nos da nos va a ayudar para poder ser un testimonio de vida, para poder extender la palabra de Dios ajustado a la verdad y no tergiversada como hombres incautos que sí existen, que desvían muchas veces para llenarnos, llevarnos fuera con mentiras y engaños. Y hemos sido engañados mucho tiempo. Yo mismo puedo decir que fui educado en un colegio católico, graduado en un colegio católico, pero que no tuve el conocimiento de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que el Señor obró en mi vida maravillosamente. Y hoy le doy gracias una vez más, porque hoy me siento con gozo y alegría de estar en todo momento en la presencia de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que estas recomendaciones que nos da la palabra de Dios sean una realidad en nuestra vida. Pastor, si usted puede ayudarnos agregando algo más. Amén, amén. Gracias, mi hermano Miguel. Muy claro lo que nos dice la palabra de Dios y también la explicación que usted ha dado en esta noche. Pues lo principal, queridos hermanos, es que usted ha abierto a la Biblia. Usted, ahí veo niños, veo jóvenes que están aquí reunidos, familias. Cuando nosotros abrimos la Biblia, la palabra de Dios habla. Quizá humanamente la explicamos, pero usted está siendo ahí tocado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios lo está guiando. Como pueblo de Dios avanzamos juntos. Recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz. Gracias, mi hermano Miguelito. Solo un anuncio. Mañana, hermanos queridos, no tendríamos el culto acostumbrado de los miércoles para que usted pueda más bien desocuparse temprano y asimismo a las 9 tener el tema del día miércoles, el tema del día de mañana, para recordarles que el tema es orar y ayunar. Orar y ayunar, un hermoso tema para el día de mañana. Vamos a orar, vamos a terminar en oración, vamos así como las otras noches a pedirle a uno de nuestros hermanos que están aquí. Veo a mi hermano Fernando. Hermano Fernando, buenas noches. Si usted nos despide en oración, por favor. Seguro. Inclinamos el rostro. Si escuchamos, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Ya. Gracias, Señor, y Dios y Padre Todopoderoso, por las cosas que hoy hemos aprendido. Gracias, Señor. Te pedimos que todos los versículos y este tema de cómo permanecer en Cristo, Señor, lo pongamos en nuestro corazón, lo pongamos en la práctica. Gracias, Señor, por el tema. Gracias por el hermano Miguel. Gracias por todos los hermanos que han tenido la paciencia, Padre Dios. Permite, Señor, descansar en la profundidad del sueño. Que usted bendiga a la familia, a los hijos, a las personas que amamos, Padre Dios.
Gracias, Señor, en el sagrado nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén.